buenas tardes, sean muy bienvenidos todos a nuestro capítulo de carrera electoral en este día jueves, semana corta, y dándole la bienvenida también al primer día de abril, en una situación país que no va muy bien con el tema de la pandemia. De hecho, el intendente de la quinta región se refirió al tema pidiendo a todos no salir de casa este fin de semana y, eh, y no asistir a los lugares donde, por ejemplo, puede haber mayor riesgo pandémico. También con los anuncios del gobierno hoy día que hay más medidas, más restricciones con respecto a todo eso y todo el tema de contingencia política. También hoy tenemos a nuestros dos invitados de candidatos a constituyentes que vamos a presentar ahora. Y antes de eso vamos a saludar a Víctor Pavés, que me acompaña. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo está, Bea? Gusto de saludarte en un nuevo carrera electoral. Un saludo cordial a Pepe Valdivia, que está a cargo de la puesta en el aire y de lo que es la plataforma digital. Así que le damos las gracias también a Pepe y gracias también a Matías y a Alexandra por estar acá. Espero que podamos tener una buena charla y buena conversación. No me importa que estemos apasionados o no, pero es interesante las conversaciones así cara a cara. Eh, Así que Eso gracias por estar es. aquí. Eso es, estamos entonces con Matías Martínez, candidato constituyente por el Distrito 6, en la lista como independiente en la lista Movimientos Sociales. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación, Bea, Víctor, también Alexandra. Estoy feliz de compartir con ustedes y también de que nos den la posibilidad a candidatos independientes, de que tengamos parte la posibilidad de contar cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestras trayectorias, cuáles son las propuestas que hemos desarrollado, entendiendo que los candidatos independientes a lo largo de todo este territorio hemos vivido hasta el momento un cerco mediático muy grande, que ustedes lo conocen de manera extremadamente clara, que la franja electoral significa el chiste, un segundo para poder decir quiénes somos, y entre tanta cuestión, tanta dificultad, obviamente que se agradece de manera muy especial la Radio Énfasis que haya abierto este espacio para que candidatos independientes podamos conversar y la gente tenga un poco más de conocimiento qué estamos haciendo, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y Muchas ahí, gracias. Buen ahí punto, vamos a seguir hablando al respecto. Antes le buen vamos a dar la punto. bienvenida también a Alexandra Pérez. ¿Cómo estás, Alexandra? Ella es candidata también a constituyente por el Distrito 6, independiente por la lista Más Pueblo, Más Lista Pueblo. ¿Cómo estás? Bienvenida, Alexandra. Sí, hola, muchas gracias, Bea, Víctor, un gusto, Matías. Gracias por la invitación. Como dice Matías, para nosotros estos espacios son fundamentales porque no tenemos mucho más allá, así que de verdad que se agradece la instancia, el poder conversar, el poder debatir en buenos términos es súper importante. Así que reitero las gracias. Ok, bienvenidos. Vamos a conversar entonces junto a estos dos candidatos a constituyentes, hablar de de la incertidumbre que de alguna manera ha generado el cambio de fecha de las elecciones, cómo les ha afectado considerando que se realizarían en mayo. ¿Cómo ha sido la campaña? ¿Cómo lo están viviendo ahora? ¿Y cómo les ha afectado este cambio de fecha de cara a la determinación de la reforma constitucional por todo el tema de salud y la crisis sanitaria en nuestro país? Matías. Gracias. Bueno, sí, decir que en primer lugar este cambio era necesario en términos sanitarios, los expertos lo estaban diciendo hace muchísimo tiempo y las cifras que hay cada día son más alarmantes. No es posible pensar en actividades de carácter seguras con la cantidad de contagios que cada día hay. Ahora, ¿cómo afecta esto a los candidatos independientes? Debemos decir que no solo afecta a los candidatos independientes, sino que afecta a muchísima gente a lo largo de todo este país. Afecta a los emprendedores, afecta a los comercios locales, afecta a la movilidad, mucha gente que pierde el trabajo porque no tiene contrato estable, en fin, afecta a muchísima gente y a los candidatos independientes también nos afecta. ¿Por qué? Porque los candidatos independientes a lo largo de todo Chile, por regla generalísima, estamos financiando esta campaña a pulso. ¿Qué significa eso? Que los vecinos y vecinas que respaldan las organizaciones sociales, en el caso de los movimientos sociales, que están apoyando esta campaña son personas comunes y corrientes que han hecho un esfuerzo para que nosotros podamos movilizarnos a lo largo del territorio, para que podamos dar a conocer nuestras ideas mediante unos panfletos, qué sé yo. ¿Qué hace la postergación de esta elección? Acrecenta aún más la brecha que existe
términos monetarios entre los candidatos que pertenecen a los grandes partidos políticos y a los grandes pactos que están también ahí en los conglomerados, para que ellos puedan seguir estirando la ventaja que tienen, y nosotros que tenemos que volver en parte a la vida real, mucha gente que somos candidatos independientes que tenemos que volver a trabajar, mucha gente que apoya después del trabajo, etcétera. No nos sirve que hayan alargado esta cuestión por el mero hecho de que esta brecha de la riqueza que se gasta en las campañas se va alargando. Hace muy pocos días la Fundación Sol dio a conocer infografías con respecto a los aportes que se entregan a las candidaturas, y ahí salían datos que son verdaderamente estremecedores, pero que son recurrentes en toda la historia política electoral de los últimos 30 años. Marcela Cubillos, por ejemplo, en lo que va de la campaña electoral constituyente, ya ha gastado 127 millones de pesos. Y ustedes, como bien saben, eso no es todo lo que va a gastar, porque tiene muchas otras cosas que están por pagar. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de una campaña electoral? Hoy en día hablamos de una campaña electoral que está guiada por lo que hemos dicho, la democracia de la billetera. Quienes tienen más dinero son finalmente quienes se hacen más conocidos, quienes se hacen más conocidos son finalmente quienes salen electos, y no es que lo esté inventando yo, sino que ustedes pueden ver cifras en www.cervel.cl, donde se darían cuenta que los candidatos que más dinero le meten a sus campañas finalmente son los candidatos que salen electos en las posteriores votaciones. En Chile, o como ustedes también saben, todas las esferas de la vida están mercantilizadas. Está mercantilizada la educación, está mercantilizada la salud, está mercantilizada la vivienda, el acceso al agua, en fin. Otra cosa que está mercantilizada, la política. Participar hoy día de la actividad política es algo que cuesta mucho dinero, y la condición para participar de la esfera política es tener dinero. Y esto lo podemos nosotros conseguir, lo podemos más o menos acreditar, porque nos damos cuenta que en nuestro Parlamento, si bien existe una variedad ideológica bastante grande, es decir, tenemos gente de republicanos y tenemos gente del Partido Comunista, lo que no tenemos es una diversidad social. En el Parlamento generalmente está compuesto por gente que viene de los mismos colegios, gente que estudió en las mismas universidades, gente que ha realizado los mismos viajes al extranjero, gente que tiene los mismos apellidos, en fin. Entonces, nosotros en parte esta campaña también la estamos utilizando para denunciar estas cuestiones. Cuando muchos en la calle dijimos queremos una nueva constitución vía asamblea constituyente, ¿qué dijimos? Queremos nuevas reglas del juego. ¿Y qué sucedió? Estas elecciones se están guiando por las reglas del juego anteriores. Entonces, en las reglas del juego anteriores era de toda lógica que quien tuviera más dinero pudiera desarrollar una campaña política más amplia. Ya se ha demostrado ahora que esta cuestión sí genera problemas en términos democráticos, y lo estamos viviendo hoy en día porque las campañas que son de carácter independiente están sufriendo no tener dinero. Y esa cuestión es gravísima. Además, lo que conversábamos cuando yo le agradecía a Bea y Víctor por abrir la posibilidad de conversar con ustedes en esta radio, que los candidatos independientes también tenemos un cerco mediático. Y ese cerco mediático se sigue alargando. Ese cerco mediático se sigue alargando porque el Consejo Nacional de Televisión no ha variado en la distribución que tiene de los tiempos de las campañas electorales, y nosotros seguimos saliendo un segundo. Y los partidos políticos y sus pactos se siguen haciendo más conocidos a medida que pasa el tiempo. Entonces, finalmente, lo que demuestra esto es un problema estructural, es un problema anterior, pero que sí repercute de manera directa. Ahora se alargó el tiempo y se alargó también la desventaja que tenemos los independientes a lo largo de todo este territorio. Ok, Matías, gracias. Alexandra, ¿tú lo ves también como una desventaja esto del cambio de fecha de las elecciones? ¿Cómo ha sido tu experiencia en la campaña? Mira, la verdad es que a mí me tiene los pelos de punta la incertidumbre realmente, esto de estar viendo las discusiones, estar todo el día viendo las discusiones en la Cámara. Al menos yo estuve atenta siguiendo el trámite, y la verdad es que eso es lo que me tenía más preocupada. Realmente entiendo que por razones sanitarias había que cambiar la elección. Si tú me preguntas, no para un mes más. Creo que es insuficiente un mes más, pensando en que efectivamente no tenemos las garantías de que va a estar mejor la situación, pero igualmente yo quiero verlo como una oportunidad. O sea, sabemos las desventajas que tenemos los independientes, sabemos que tenemos problemas, sabemos cuando, de hecho, en el ingreso nosotros ya sabíamos que veníamos a competir de manera totalmente desigual. Pero este cambio para mí al menos representa una oportunidad de que la gente también pueda darse cuenta de estas cosas. Yo confío en que las personas realmente se están informando, realmente abrieron los ojos de que este tema es súper injusto. De hecho, el tema de la franja, sí, nos dieron un segundo y es totalmente ridículo. La verdad es que fue una falta de respeto, yo lo sentí como una falta de respeto para nosotros, pero muchas personas me dijeron, oye, qué injusto. Y con eso se dieron cuenta, de hecho me preguntaban,
¿Por qué tú apareces un segundo y los partidos políticos tienen 5 minutos, 6 minutos, dependiendo del partido? Entonces, ahí las personas se van dando cuenta. Yo insisto, este tiempo extra yo siento, nos sirve también para poder llegar a más gente a través de redes sociales, a través de estos programas. Por lo mismo son tan importantes estas oportunidades y tenemos que aprovecharlas. Yo al menos dejé de hacer campaña la semana pasada cuando esto ya se puso terrible, no pude seguir saliendo a la calle porque nosotros nos estamos arriesgando también al salir a la calle. Siempre tomamos todas las medidas sanitarias, pero probablemente no es suficiente. De hecho, mucha gente en la calle igual era como, no, ¿sabes qué? Prefiero que no me entregues el papel, si quieres cuéntame tu Sí, por propuesta. eso mismo, desde luego, se tomó la determinación de hacerlo, o sea, de Efectivamente, cambiar la fecha. pero como te digo, yo quiero verlo como una oportunidad de tener más tiempo para llegar a más gente, de participar en más espacios, de poder hacer más cosas. Y efectivamente, cuando esto se retome, esperemos que la situación esté más calmada, que la situación sanitaria haya mejorado y si no ha mejorado, efectivamente que se vuelvan a correr. O sea, las elecciones no son más importantes que la vida de las personas, ni de las personas de todas las personas ni de nosotros como candidatos que nos estamos arriesgando. Así que la verdad es que yo entiendo que la democracia es importante y realmente no quiero decir que esto no importa. Las elecciones son las elecciones más importantes de los últimos, no sé, 30 años, pero insisto, la salud de la población es lo más importante y nuestros intereses se pueden en el fondo poner en pausa. Ok, yo les quiero hacer una pregunta en términos generales. Los dos son independientes y han decidido que sus candidaturas sean independientes. ¿Por qué no han optado por un partido político? Matías, para que sigamos el mismo orden. Vea, muchas gracias. Bueno, yo creo que efectivamente hemos tomado un riesgo en lo que significa la democracia institucional actualmente, y ese riesgo es atreverse a hacer las cosas de una manera distinta. Y efectivamente, como estamos comenzando, porque hay que decirle a la ciudadanía que esta es primera vez en la historia de nuestro país que los independientes pueden participar en algo así como igualdad de condiciones. Si ustedes observan lo que es el sistema electoral que actualmente nos rige, no contempla que los candidatos independientes participen en pactos o en listas. Es lo que pasa en el caso de las parlamentarias y es el caso que pasa también con los candidatos a concejales. Hoy en día, con el sistema electoral vigente, y para qué decir del anterior, que era mucho peor, que era el binominal, los candidatos que son al Consejo Municipal van solos compiten contra una lista o un pacto. Entonces, nosotros es primera vez que podemos participar como candidatos independientes de una lista. Entonces, ¿qué dijimos? Los partidos políticos hoy en día son necesarios para esta democracia, ¿cierto? Pero esta democracia está en una crisis inmensa. Han fracasado en su tarea histórica. Y no lo digo yo, sino que lo dicen las encuestas, que inclusive las más conservadoras dicen que en un 3% de la población la ciudadanía respalda a las instituciones políticas y a los partidos políticos. Entonces, cuando uno ve esas encuestas y cuando uno conversa con muchísima gente en la calle que le dice todos los partidos políticos como experimento democrático han fracasado, es que entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? No hay que seguir apostándole a una estructura que ha sido fracasada. Y ha sido fracasada porque en parte es una estructura que se ha prestado. Perdona, ¿no deberían existir los partidos políticos? No, por supuesto que deberían existir, por supuesto que deberían existir. Pero deberían existir de otra manera, digamos, y yo creo que esto es más o menos compartido. Deberían existir partidos políticos que estén realmente comprometidos con la ciudadanía, que no se presten para pago de favores, que no se presten para cooptaciones, que no sean los partidos políticos aquellos que se quedan con el botín del Estado cada vez que existe una elección, porque eso es lo que pasa. Hoy en día los partidos políticos deciden muchísimas cosas y están muy alejados de la ciudadanía. En términos teóricos, los partidos políticos, ¿para qué sirven? Sirven para representar intereses ciudadanos. La pregunta que nos debemos hacer, honesta, es: ¿hoy en día los partidos políticos representan intereses ciudadanos? ¿Cuál es la vinculación que existe entre política institucional y sociedad? Hoy en día parece que no hay ninguna. Entonces, ¿qué hicimos los candidatos independientes? Los candidatos independientes, en parte, estamos tensionando a las estructuras de los partidos políticos, que en muchos casos están fracasadas. Están fracasadas porque hay que recordar también, son producto actualmente de un refichaje que es de carácter ilegítimo. Es decir, la mayoría de los militantes que están en los partidos políticos son solamente militantes nominales. En la práctica, y esto lo vemos cada vez que hay una primaria, no asisten la cantidad de militantes que están inscritos. ¿Es eso casualidad o obedece a otras razones que son más de carácter estructural? Entonces, cuando nosotros somos candidatos independientes, cuando decidimos salirnos de la estructura de la institucionalidad que ha dominado
este país por los últimos 30 años, también le estamos diciendo a los partidos políticos, oye, no están haciendo bien las cosas, y la están haciendo de tal manera no bien, digamos, no están satisfaciendo los intereses de la ciudadanía, que nosotros le estamos tirando la oreja. Si no lo hacen ustedes, lo vamos a hacer nosotros. Ok, Alexandra y Víctor, para que les haga una pregunta. Sí, bueno, nosotros, claro, al ser independientes tomamos la decisión más difícil, la más arriesgada, el camino más complicado, la verdad. Como dice Matías, el sistema electoral normal para todas las elecciones no permite las cosas que se permitieron como excepcionalmente para esta elección, que es la formación de listas, la paridad y un montón de cosas. Y bueno, la verdad es que la decisión es simplemente por no estar de acuerdo con cómo se han estado haciendo las cosas en el tiempo. O sea, finalmente nosotros tenemos la crítica de que efectivamente los partidos políticos no responden a las demandas de las personas realmente. Es solo cosa de ver que efectivamente los militantes son menos de un 5%, y como decía Matías, de esta cantidad, ¿cuánto es el porcentaje que viene de refichajes ilegítimos? Que es todo este escándalo que pasó con el CERVEL y esto de volver a inscribirlos solamente con la fotocopia del carnet. O sea, eso es inaceptable, en ninguna parte sucede, y me parece que es complejo. Como decías tú, los partidos políticos tienen que existir para cualquier democracia. ¿Cuál es el problema en nuestro país en particular? No conozco realmente las realidades de otros países, pero en nuestro país hace mucho tiempo que están desconectados, son una élite. La élite política son los partidos políticos que responden a sus propios intereses, que defienden sus propios objetivos y finalmente que tienen relaciones indebidas con la élite económica, con empresas, con personas en particular que finalmente ensucian y en el fondo corrompen la labor que deberían tener las personas que llegan a los cargos por pertenecer a un partido político. Como dice Matías, esta es la primera vez que hay una proliferación tan grande de independientes, porque realmente si no estuvieran las condiciones que se permitieron hoy día para esta elección en particular, ningún independiente habría tenido ninguna oportunidad. Postularse solo a una elección compitiendo contra una lista de 9 personas, en el caso de nuestro distrito, es imposible. O sea, no hay por dónde, matemáticamente esa persona no tiene ninguna oportunidad. Entonces, efectivamente, es un tema y tendríamos que pensarlo, porque la Constitución de hoy señala que debe haber igualdad entre partidos políticos e independientes, y eso no se respeta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué es tan evidente la injusticia y no pasa nada en el fondo? Yo creo que más allá de la campaña y de la franja electoral, que desde luego debería ser más y hay que modificarlo, lo importante es que se logren poner de acuerdo y llegar a un consenso en la convención. Eso es lo que yo creo que a toda la ciudadanía le importa. Víctor. Eh, bueno, lamentablemente yo les rogaría a ustedes dos, porque nos hemos consumido media hora, y me gustaría que fueran más acotados en la respuesta y no se extendieran tanto en beneficio de que pudiéramos conversar. Todavía no entramos ni siquiera a ninguna pregunta de la Constitución. Yo estoy de acuerdo con ustedes, con lo que todos han planteado, con lo que han planteado, pero en lo que quiero resaltar es que esto es algo que efectivamente eh, todos sabíamos. O sea, que ustedes digan hoy día, bueno, somos independientes, no tenemos plata, los partidos políticos, es algo que sabía. Fue una mentira el plebiscito. El plebiscito ganó un 80% de la prueba, y resulta que la gran cantidad de las personas, los 7 millones, no tengo idea cuántos votaron, todos pensaban que Sí, iba a haber una la mitad. constitución constituyente con la señora Juanita. Y esa fue la mentira, porque estaba todo arreglado el día 12 de noviembre para que los partidos políticos. Yo, de verdad que a usted lo, es súper potente la señal de que ustedes, pese a toda la situación adversa que están manejando, ustedes todavía están luchando por tratar de conseguir algún cupo. Bueno, quiero también, para finalizar este bloque, porque nos tenemos que ir a la tanda, que todo lo que ustedes dijeron respecto es que nos dimos cuenta de esta situación. Nosotros como Radio Énfasis, derechamente, nos dimos cuenta, y claro, nosotros tenemos una pauta publicitaria económica para CERVEL, que la gente que tiene dinero puede hacer su publicidad, pero abrimos este tipo de espacio para ustedes
que, no lo digo peyorativamente, lo digo que no tienen el financiamiento correspondiente, a menos que se hayan endeudado en un banco y hayan pedido un crédito de consumo para poder financiar y que hayan pedido ayuda a los padres, a los familiares, a los amigos y que hayan reunido las lucas. Pero es una situación que yo les digo, efectivamente el rayado de cancha ustedes lo conocían. O sea, que ustedes digan ahora, ¿sabéis que ellos se llevan la plata, 10.000 millones de pesos se repartieron los partidos políticos y yo no tengo ni uno? Bueno, ustedes sabían las reglas del juego y las reglas del juego estaban hechas para los partidos políticos, aunque a la gente muchas veces no le guste. Así que a la vuelta les consulto algo respecto de la Constitución para que nos adentremos en eso. Y ahora vamos a una pausa comercial y regresamos inmediatamente. Llega a Villa Alemana la distribuidora de carne más económica de la zona centro-sur de Chile, distribuidora Max Cerdo. Pronto, nueva sala de ventas Max Cerdo en Villa Alemana, Paradero 7, Avenida Valparaíso 1122, local número 5. En Max Cerdo encontrarás la más variada gama de cortes de carne de cerdo nacionales y de exportación. Sigue nuestras ofertas y promociones en www.maxcerdo.cl y en Facebook en Max Cerdo Oficial. Habla Ramón García Gómez. En esta oportunidad me dirijo a usted para solicitar el apoyo para Margarita Verdesi Belenni. Soy el doctor Jorge Coglan de Villa Alemana. Conozco a Maggi hace muchísimos años y puedo dar testimonio de su responsabilidad y que sin duda sería un excelente aporte. Soy Margarita Verdesi, candidata a concejal por la comuna de Villa Alemana y lucharé por un proyecto real y concreto de participación ciudadana. Escuche cada tarde entre las 15 y 16 horas a Sergio Cabieses en un viaje por la historia de la provincia de Marga Marga. 60 minutos de crónicas, actualidad e interesantes temas de conversación y la mejor música de todos los tiempos a través de Énfasis 95.5 FM. Sean bienvenidos al presente, porque mañana será historia. En tiempos difíciles, la radio sigue haciendo su trabajo minuto a minuto, incluso con riesgo físico de contagio de sus profesionales, quienes acercan las noticias a las audiencias. La radio siempre responde para informar, para acompañar, porque la radio es 100% servicio público y vocación. Esta crisis la combatimos juntos. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Énfasis 95.5 FM, la oficial de la provincia de Marga Marga, te indica la hora. Son las 7:27. Énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga Marga. Son las 19:28. Ganamos 2 minutos. Qué bueno, porque estamos en contra del tiempo. Oye, respecto de la Constitución, ustedes que están ahora ya en carrera electoral, como se llama el programa, una pregunta para ambos, me gustaría que comenzara Alexandra, respecto de cuáles son los principales derechos sociales que debería tener la nueva Constitución, según tú, el enunciado de cada uno y la razón principal por la cual tú consideras que debería estar. Bueno, así rápidamente. No dije rápido. No dije rápido. Educación, me parece fundamental. Salud, importantísimo. Vivienda, dentro de también marcos específicos, porque es un derecho más o menos difuso. Y algo de seguridad social respecto de las pensiones principalmente. Aquí yo creo que efectivamente es algo que la mayoría de las personas pidió cuando salió a la calle. Los derechos sociales no pueden ser afectos al lucro o a la demanda de los privados. No pueden estar en manos de los privados porque son derechos básicos para que la gente viva, para que la gente pueda subsistir en el fondo.
Cuando nosotros hablamos de los derechos sociales, estamos hablando de derechos que se llaman de segunda generación, porque no puedes ejercerlos de primera generación si no tienes estos derechos sociales. No sirve de nada decir que tenemos libertad si no tenemos salud, si no tenemos educación. Por lo tanto, son derechos fundamentales que realmente el Estado tiene que proveerle a todas las personas por igual. Ok, Matías. Sí, yo diría que en términos de derechos sociales, lo primero es evidenciar una paradoja. Los derechos sociales son, por un lado, la principal fuente de riqueza de las grandes empresas en este país y por otro lado son las grandes precariedades que vive la sociedad. Por ejemplo, en términos de salud, las grandes empresas de salud son aquellas que más recaudan dinero a fin de mes. Lo mismo pasa con educación. El negocio de la universidad es también el que mayor genera precariedad. Lo mismo pasa con vivienda. Vivienda es el negocio donde las inmobiliarias ganan muchísimo dinero, mientras que en Chile existen muchísimos campamentos que se van creciendo y se van tomando cada vez más territorio. Entonces, lo primero es evidenciar la paradoja de los derechos sociales en Chile. Al ser mercantilizados, lo que producen por una parte es riqueza para un sector y pobreza y marginación y precariedad para el otro sector. Nosotros hemos dicho que efectivamente debemos avanzar hacia desmercantilizar los derechos sociales. Es decir, a que estos no dependan de la capacidad de la billetera, en términos súper concretos, que tiene cada persona. Y esto no es hablar de Venezuela, esto no es hablar de Cuba, sino que es mirar hacia afuera, hacia los países que tanto nos gusta compararnos, como son los países europeos, los países del norte global, que ellos han consagrado y han sacado, en términos generales, al menos han dado pasos importantes hacia eso, para que derechos como salud, educación y vivienda estén por fuera de las lógicas especulativas del mercado. Nosotros, ¿qué hemos dicho? En realidad hemos dicho como movimientos sociales que debemos avanzar hacia un sistema de seguridad social, que debemos consagrar el derecho a la vivienda digna y vivienda adecuada, pero también hemos dicho que la sociedad tiene también una responsabilidad, una participación muy importante en lo que significan los derechos sociales. La dicotomía Estado-mercado es falsa. La sociedad civil, las organizaciones sociales, también pueden participar de lo que generar, por ejemplo, en términos de derechos sociales, educación gratuita y de calidad. Las sociedades también pueden avanzar a lo que significa vivienda adecuada y digna. Entonces, yo creo que debemos avanzar en un extenso catálogo de derechos fundamentales, debemos desmercantilizar los que hoy día están en la Constitución y para eso, evidentemente, tenemos que generar cambios importantes. No sacamos nada con consagrar muchísimos derechos en la nueva Constitución que terminan siendo una letra muerta si no aseguramos los mecanismos de garantía. Una cosa es la consagración, otra cosa es la posibilidad de ejercicio. Y a nosotros más, a propósito de tu pregunta, Víctor, más que tengamos un extenso catálogo de derechos fundamentales, nos interesa que tengamos los mecanismos adecuados para ejercer derechos sociales que hoy día están actualmente en la Constitución. Evidentemente que hay que agregar otros, como por ejemplo vivienda, que en términos latinoamericanos Chile es uno de los pocos países que no tiene consagrado el derecho a la vivienda, y en términos mundiales también. Entonces lo que hay que hacer, además de consagrar muchos derechos, es poder establecer mecanismos de ejercicio de esos derechos, porque si no la Constitución es letra muerta. Matías, ahí yo te quiero preguntar, por ejemplo, en los temas de los derechos sociales que han mencionado los dos y que coinciden en vivienda, salud, educación, que son los principales a lo mejor, ¿cuál es la propuesta? ¿Que sean gratis? ¿Que el Estado lo financie, digamos? ¿Y cómo? ¿O cuál es tu propuesta? Sí, lo primero decir, gracias Bea por la pregunta, es que ningún derecho social es gratis en los términos que nosotros nos imaginamos que es gratis. Porque cuando hay algo gratis, alguien tiene que estar pagando. Entonces, tenemos que preguntar quiénes son quienes van a estar pagando. Y ahí yo creo que todo esto va de la mano con una reforma que sea de carácter tributaria, con repensar el modelo económico de desarrollo. No es simplemente decir, no, derechos sociales y seguir así como estamos, sino que pensar aquellas condiciones estructurales que posibilitan o no la existencia de ciertos derechos sociales. Siempre hay alguien que paga. Entonces, hay que pensar cómo vamos a generar también esos ingresos para que existan esos derechos sociales. Si no, ¿Y cómo nuevo, los vamos a generar? ¿Cómo los generaríamos si tú fueras electo? Sí, si fueras parte de yo esa creo tremenda responsabilidad. Sí, yo creo que ahí el tema de la reforma tributaria, una gran reforma tributaria en términos institucionales, en la nueva Constitución y en esa discusión que va a hacer la Convención Constitucional es necesaria. Quienes tienen más van a tener que, evidentemente, si queremos avanzar en un sistema de seguridad social y si queremos consagrar derechos sociales,
pagar más. Y no estamos hablando de las personas que son de clase media, digamos, sino que estamos hablando del 1% de la población que en Chile concentra el 30% de la riqueza, del 10% de la población que alcanza hasta el 50% de esa riqueza. Entonces no estamos hablando de gente profesional, gente trabajadora, gente de clase media emergente o emprendedores, sino que estamos hablando de los grandes capitales que están en este país y que a nivel internacional, si queremos avanzar en un estado social de bienestar, no podemos seguir con la situación tributaria que está viviendo Chile actualmente. Oye, Matías, pero esos grandes capitales que tú mencionas también le dan fuerza a la economía en Chile. Digamos que si tú mencionaste que a lo mejor sería bueno cambiar el modelo económico, todas esas grandes empresas probablemente en Chile no existirían, ¿o no? Sí, hay una cuestión súper curiosa y aprovecho de mencionar, yo soy candidato proclamado también por el movimiento Fuerza Mi Pyme. En Chile, la gran mayoría de los trabajadores pertenece a los emprendimientos. En Chile, este país se mueve principalmente por la capacidad que tienen los emprendedores de movilizar este país, y en términos de economías locales es aún más claro. Lo que sucede es que en Chile tenemos ese fantasma, digamos que un fantasma posible, cuando estamos hablando de Venezuela, cuando estamos hablando de países latinoamericanos, que por no tener seguridad jurídica, muchos grandes capitales extranjeros se van. Y eso efectivamente, se van. ¿Por qué? Porque los países nos dan las condiciones necesarias para que se pueda seguir invirtiendo. Pero cuando estamos hablando de una nueva constitución redactada en democracia, con una nueva institucionalidad, todo lo contrario va a pasar. Muchas empresas van a querer venir a Chile porque Chile se ha demostrado como un país seguro, que sabe solventar sus conflictos de manera institucional. Cuando no sabemos hacer eso, estamos en un problema. El movimiento Fuerza Mi Pyme, ¿qué está diciendo? No solo tenemos que pensar en aquellos que concentran de tal manera la riqueza, sino que también tenemos que pensar y potenciar los emprendimientos locales, que generan mucha economía, generan mucha potencia en términos de desarrollo, pero que hoy día no son valoradas en términos institucionales. Hoy en día, la Constitución Política de la República no consagra ninguna protección, ningún fomento a los pequeños emprendedores de este país. Cuando pensamos un nuevo modelo de desarrollo, no estamos pensando en acabar con toda la productividad, que eso sería un error, es una caricatura, es un fantasma, sino que estamos pensando apostarle a otras formas de emprendimiento. Pensemos también en energía. En Chile tenemos muchas reservas naturales que deben ser también trabajadas y pensadas por chilenos y chilenas. Entonces, además de potenciar esos emprendimientos, evidentemente tenemos que arreglar la cancha, las reglas del juego, porque en países europeos los impuestos de las grandes empresas llegan hasta el 40% y ninguna de ellas se va. ¿Por qué no se van? Porque existe seguridad jurídica. Hoy en día, con una constitución ilegítima, no hay seguridad jurídica. Lo que hay es conflicto, lo que hay es malestar, y lo que hay es lo que sabemos, incertidumbre en general. Ok, Alexandra, con respecto a tu propuesta, si se llegara a aprobar, digamos, alguna de los temas que estamos conversando, ¿cuál sería el derecho que a ti te mueve más y por el que en el fondo le pondrías mayor energía, y cuál sería tu propuesta al respecto? Bueno, respecto de los derechos sociales que ya nombré, yo creo que son un poco indivisibles, ¿no? Siempre me preguntan a mí cuál es el más importante, cuál es el que más me mueve, pero creo que son todos fundamentales. O sea, sin salud no tenemos nada. Nos damos cuenta después de que sin educación tampoco tenemos nada, porque la educación es la base fundamental de la vida y tiene implicancias no solamente en el desarrollo personal, sino que en el desarrollo como sociedad. Si nosotros queremos avanzar a una sociedad más industrializada, más avanzada realmente, dejar de ser un país, entre comillas, de tercer mundo, y poder avanzar a ser quizás una potencia, tenemos que pensar en educación de calidad y con acceso efectivamente igualitario. Entonces, claro, salud y educación, y también el tema de la vivienda es fundamental. Si tú no tienes una vivienda adecuada, en un lugar adecuado, que no se encuentre en la periferia, donde no tienes acceso a nada, es lo mismo. Todos los derechos sociales que hemos estado nombrando son fundamentales y no podemos, desde mi punto de vista, decir, no, es que este es más importante y yo me caso con este y después me desligo de los demás. Sí, sin duda, yo te entiendo eso, pero ¿qué es lo que harías tú para realmente mejorar o llevar a cabo esos derechos desde la Constitución? ¿Qué es lo que se puede hacer desde la Carta Política? Tú eres egresada de Derecho, y desde el punto de vista de la ley, digamos, ¿qué es lo que se puede realmente hacer con esos derechos fundamentales? Bueno, como señalaba Matías, lo importante acá es garantizar efectivamente
por así decirlo, un mecanismo que te asegure realmente, porque establecerlo como palabras al aire no sirve de nada. Tenemos que contar con un mecanismo que efectivamente te asegure que estos derechos van a respetarse, y en este sentido, por ejemplo, hoy día los recursos de protección no incluyen estos derechos que son sociales, como dije, más difusos, porque no se pueden efectivamente exigir del Estado. Entonces tendemos que avanzar a un mecanismo, insisto, que te permite exigirle al Estado que cumpla con las prestaciones y de nuevo, sacar de la esfera privada, de la esfera del lucro, este tipo de cosas. Yo no estoy en oposición con que, por ejemplo, en temas de salud existan las clínicas privadas. Yo no tengo ningún problema porque ahí cada uno verá si quiere generar o no una clínica, por ejemplo. Pero en mi caso es que el Estado te asegure a ti el acceso y que después el que quiera atenderse en la clínica que lo haga por decisión propia, pero que todos tengamos que aportar a un fondo, en el fondo cotizar en el mismo sistema que sería común y universal. ¿Ya? Lo mismo en educación, si existen centros privados, tanto en educación primaria como secundaria y en la educación universitaria, genial, el que quiera ir y la pueda pagar, genial, pero que el Estado se haga cargo de decirte, ok, tú puedes acceder igualmente. Pero eso no es más política pública, programas de gobierno, que constitución como tal. Lo que pasa es que si tú no lo estableces como un derecho en la Constitución, efectivamente va a depender de la voluntad política del que esté al mando en ese momento. Pero la educación está como un derecho en la Constitución vigente. La verdad es que existe la libertad de enseñanza, la libertad de abrir establecimientos educacionales, pero a ti como estudiante no te dicen tú tienes el derecho de educarte durante toda tu vida, por lo tanto eso no es así. Aparte, bueno, el tema de la educación es más particular porque hoy día no existe la educación estatal propiamente tal, hoy día existe la educación municipal, que como bien sabemos genera estas desigualdades porque los municipios no tienen los recursos de manera equitativa, por lo tanto claramente un colegio municipal de un municipio que recibe 1 millón de pesos por habitante no va a ser lo mismo que el de un pueblito donde reciben 50.000 pesos, 100.000 pesos, por lo tanto ahí hay una desigualdad que también tiene otros factores, no estamos hablando solamente de lo que puede hacer la Constitución, efectivamente hoy día nos plantamos desde el punto de vista de decir la Constitución tiene que sentar las bases y los márgenes para que efectivamente las políticas públicas avancen en ese sentido y que no se pueda retroceder. Porque, insisto, si lo dejamos a la voluntad del político y de los partidos que estén en el poder en el momento, no vamos a conseguir nada, igual como es hoy día. ¿No? Ok, Víctor, ¿quieres preguntar? Bueno, yo los he escuchado atentamente a ustedes y yo les digo que no estoy de acuerdo con ustedes para nada, porque simplemente lo único que he escuchado es que han demonizado el lucro, demonizan el mercado, demonizan absolutamente todo. Y yo les quiero recordar, no sé en qué año nacieron ustedes, pero yo les quiero recordar de que hace 30, 40 años atrás había un 50% de pobreza en Chile, se bajó al 10%, y eso fue producto del comercio del libre mercado. Chile es uno de los países que tiene económicamente el más potente en Latinoamérica, gracias a la economía de libre mercado, que han demonizado absolutamente, y hablan de la igualdad y que el Estado debería hacerse cargo de todo. El Estado se hizo en el gobierno de Bachelet, con la marcha de los pingüinos, se hizo cargo de la educación gratuita. La educación gratuita que se había, tal como se los dije ayer a los dos candidatos, ya nos dejamos de hablar de la Constitución, pero bueno, me metieron otra vez en el mismo tema. Pero les quiero decir que Bachelet subió los impuestos del 23 al 27% y recaudó, se suponía que iba a recaudar 7.000 millones de dólares para inyectarle a la educación, mientras que le estaba inyectando a la salud el 2%. Pero bueno, subieron los impuestos, todo el mundo reclamó porque subieron los impuestos, al final se recaudaron 5.000 millones de dólares que fueron a dar a la educación. Y bueno, han pasado todos los años desde que Bachelet se fue y hasta el día de hoy, las encuestas dicen que son los mismos estudiantes que están saliendo titulados, que en el primer año entran 40, al segundo año pasan 10, en el tercer año quedan 5, y seguimos con la misma función.
Entonces creo que es una mala política entregarle que el Estado tenga una espalda de este volado y que financie las pensiones, que financie la vivienda, que financie la salud, que financie la educación, que financie las vacaciones, que financie a los políticos, que financie la publicidad, y bueno, y démosle. Yo les pregunto a ustedes dos ahora, ¿ustedes dos saben cuál es el presupuesto de la nación de este año? Pregunta. El que quiera responder. Sí, Víctor, muchas gracias. Lo primero que me gustaría decir es que me interesaría también que se dejara de infantilizar solamente por el hecho de haber nacido en una época distinta. Si bien es cierto, tú tienes más experiencia que nosotros, eres una persona adulta mayor, yo creo que el debate democrático no tiene que ser distinto porque nosotros hayamos nacido en otra generación. Con Alexandra somos de la generación de los 90 y no por eso estamos inhabilitados de decir cuál es nuestro posicionamiento político. En esos términos me gustaría decir, no sé si escuchaste lo que yo estaba conversando, es que nosotros tampoco somos estatistas en el sentido que el chileno de derecha promedio se imagina que los movimientos sociales son algo así como pro-chavista o pro-cubano. Todo lo contrario, nosotros estamos proponiendo una nueva sociedad, pero también una nueva sociedad distinta, en donde las organizaciones sociales también tengan parte. Por ejemplo, yo dije en un primer momento, cuando hablábamos de derechos sociales, aquí no creemos en la falsa dicotomía Estado-mercado. No creemos que el Estado haga todo bien y el mercado haga todo mal, sino que también creemos que son las comunidades las que deben hacerse parte de las decisiones que se toman en el Estado y en el mercado. Cuando decimos derecho social a la educación, no decimos que el Estado se haga cargo de todo. Yo lo dije en mi intervención, la ciudadanía también puede ser parte de la construcción del derecho social a la educación. Y yo, por ejemplo, lo digo en la experiencia que tengo el Cabildo de Otomí, nosotros hemos trabajado por una educación gratuita y de calidad, no estatal. ¿Sabes qué hemos hecho, Víctor? Hemos realizado más de 25 sesiones con grandes académicos para que la gente se informe qué es la Constitución, cuáles son los temas que se están debatiendo en todo ámbito. Eso es un derecho a la educación gratuita y de calidad, pero no es del Estado, tampoco es del mercado, es de la ciudadanía. Entonces, yo entiendo que la derecha política tenga mucho miedo en lo que significa el chavismo, Cuba, Corea del Norte, pero ese no es nuestro caso. Nuestro caso es otra concepción de la política Matías, y del Estado ¿te y puedo también hacer una del pregunta? mercado. Perdona que te interrumpa. Te quiero hacer una pregunta. En Venezuela, en Ecuador, tienen una constitución donde está todo. Te pregunto derechamente, ¿se cumple todo? Por supuesto que no. Y lo primero que dije, no sé si recuerdas mi intervención, es que no servía de nada garantizar muchísimos derechos sociales si no se garantizaban los mecanismos, porque iba a existir una letra muerta. Sí. Eso es letra muerta. Entonces tampoco nos caricaturicen con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia, porque nosotros somos personas que estamos luchando por un país distinto, un país digno. Y lo digo, ¿sabes por qué, Víctor? Y no lo digo por ti, sino que porque frecuentemente los movimientos sociales somos tildados de chavistas. Yo no soy político, Matías. Yo no tengo no soy político. Por eso te digo. Nunca he estado inscrito. Nunca he estado inscrito y yo aprendí algo de política ahora en los últimos 3 años. Tampoco me he dedicado a esto. Pero te quería decir, y perdón, ya le voy a dar la palabra a Alexandra, te quería decir que respecto de que también hablaste del lucro y hablaste de los más ricos. Entonces yo te dije y te pregunté, ¿cuál es el presupuesto de la nación para saber cuánta plata le quitamos a los más ricos? Y tú sabes cuánto habría que quitar, si yo le quitara la plata a los 10 más ricos de Chile, ¿cuánta plata alcanzaría para financiar Chile? Mira, lo que recuerdo ahora en este momento, Víctor, es 60.000, 70.000 millones de dólares el presupuesto nacional, más o menos que llegaron a 75. Ya, 70.000 que llegaron a 75. Sí, eso es lo que hay de presupuesto nacional. Y las 10 personas más ricas de Chile deben bordear los 65.000 millones de dólares. O sea, si le quitamos la plata a todos, a Lux, a Piñera, a todos le quitamos la plata, le dejamos la cuenta corriente en cero, nos alcanza exactamente para un año. Es todo lo que nos alcanza. Entonces, yo creo que hay que pensar bien. Yo no estoy de acuerdo, y estoy ahí comparto contigo, respecto de la desigualdad en el sentido de que no podemos ser iguales. O sea, a mí no me cabe en la cabeza de que todos tengan que ganar lo mismo. Si no, a mí me gustaría ganar el sueldo de Alexis Sánchez. Claro, me gustaría ganar, pero no es posible, ¿te das cuenta? Por eso que yo diría que uno tiene que irse más piano
con todas estas cosas que muchas veces... Hablaste de la vivienda también tú. ¿Tú sabes cuántas viviendas hacen falta en Chile? Víctor, si me permites una contrapregunta, una súper breve. Sí. ¿Tú has escuchado a alguien de cualquier movimiento social que haya dicho, queremos que todas las personas que habitan este país tengan el mismo ingreso mínimo mensual, o sea, el mismo sueldo bruto? ¿Tú has escuchado a alguien? Si has escuchado a alguien, por favor, dímelo para ir a conversar con esa persona y entender cuáles son sus propuestas. Yo no he escuchado absolutamente a nadie. Entonces lo que veo es que hay caricaturas. Nosotros no queremos que todas las personas ganen lo mismo. Es una locura. No ha existido eso en ningún país del mundo, ni siquiera en los socialismos reales. Ninguna persona ha ganado lo mismo. O sea, toda la sociedad ha ganado lo mismo. Entonces, nosotros somos víctimas de muchas caricaturas y caricaturas que no tienen tanto asidero en la realidad. Por ejemplo, yo tampoco sé, no he escuchado al menos en esta discusión constitucional algún candidato que haya dicho que debemos estatizar todos los medios de producción de este país. No he escuchado a ninguno. Entonces, cuando nos sacan esos argumentos en los debates que hemos tenido de manera general, ¿qué está sucediendo? Estamos cayendo en una caricatura que ni siquiera es de nosotros. Perdón. Porque si fuera de nosotros, no estaríamos acá. Estamos haciendo movimientos sociales independientes de una manera distinta. Matías, hace 3 semanas la candidata presidencial Paula Narváez dijo que quería nacionalizar los fondos de la AFP. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Contéstame. Esa es una discusión que se da en términos de derechos sociales, en términos de seguridad social, pero eso no significa estatizar los medios de producción, como se imagina la derecha chilena que nosotros queremos convertir a este país en Corea del Norte. Eso no va a pasar, y no va a pasar de partida porque tenemos un debate constitucional que está ya determinado cuáles son sus reglas de funcionamiento, que ha establecido quórums y que en términos súper honestos no va a permitir, ni aunque llegaran a haber en esa convención 130 personas que quisieran convertir a este país en Corea del Norte, eso no va a pasar. De partida nosotros no somos... Matías, nos quedan poquitos minutos. Alexandra, ¿cómo estás viendo Chile en este minuto? ¿Cómo? Porque evidentemente estamos diciendo o ustedes han dicho que el país está bien, digamos, en términos generales, que hay muchas cosas que modificar porque para eso está la mejora que se pretende hacer a la Constitución. Pero ¿cómo ves realmente Chile, las reformas que ha hecho, cómo ha avanzado? ¿Qué es lo que realmente se puede cumplir o no? Porque yo también lo pregunto porque la gente tiene muchas expectativas y son muy altas expectativas, es como lo que partimos diciendo. Entonces, como para centrar un poco el tema en eso y luego para que tengan un minuto final cada uno, porfa. Sí, por favor. Yo en particular quisiera responder un poco lo que dijo Víctor. Yo en ningún momento dije que quería que el Estado hiciera todo, en ningún momento he dicho que hay que quitarle la plata a los que la tienen, porque efectivamente así no funciona. Estamos hablando de imponer más impuestos, pero no solo a los más ricos, o sea, también poner nuestros esfuerzos ahí, pero todas las personas también tienen que tener una carga tributaria más alta, porque si no, no se financian los derechos sociales. Efectivamente, en los países donde hay derechos sociales potentes, la carga tributaria es mucho más alta. Lo que pasa es que en Chile nadie quiere pagar más tributos, porque cuando tú tributas y te das cuenta de que usan tu plata para otras cosas, obviamente te decepcionas y ya no quieres pagar. O sea, el escándalo de que la tributación en salud, la mitad se fue a las cajas de compensación. ¿Cómo tú le vas a pedir a la gente que pague más tributos cuando te das cuenta que hacen lo que quieren con tu plata en el fondo? Y no sirve para efectivamente dar mejores condiciones sociales. Entonces, de hecho, yo dije, si lo recuerdan, claramente que yo no tengo problema con las instituciones privadas y con los empresarios porque son la base de una economía potente. Como dice Matías, las pymes y todo generan nuestra economía y son fundamentales, pero... Insisto, esto también de caricaturizar es complejo. Ahora, respecto de la situación a nivel nacional, yo siempre le he dicho a la gente, la Constitución no nos soluciona los problemas de un día para otro. No vamos a establecer en la Constitución cosas que muchas personas quieren. Lamentablemente, la Constitución es para cosas específicas. Bases de la institucionalidad, derechos sociales, institucionalidad propiamente tal, órganos que son constitucionales, tiene... temáticas establecidas, nosotros no vamos Alexandra, a venir acá. Y aprovechemos en este minuto que te queda para dejarle el último minuto a Matías, que ¿por qué debería votar la gente por ti? ¿Qué es lo que tú harías concretamente? Yo en particular siempre digo, yo soy una persona común y corriente que vive lo que hemos vivido todas las personas en general, transporte público, salud pública, educación de mala calidad y por lo tanto sé de primera fuente en carne propia las cosas que las personas efectivamente quieren cambiar y que necesitan que cambien para tener más dignidad. Por lo tanto, ese es el punto de partida de nosotros.
Y bueno, como dije, mis propuestas principales van a derechos sociales, a más democracia con mecanismos directos de participación, a reforma o en realidad refundación de Carabineros, quitarle atribuciones al presidente, reforma del Tribunal Constitucional, equidad de género, derechos sexuales y reproductivos, hay un montón de cosas, cuidado del que medio nos quedaron ambiente. temas, ¿ah? Ya. Exactamente. Gracias, Alexandra. ¿Y tu número? S5, alexandraperezcepeda.com, mi página web para que revisen las propuestas en más detalle. Ok, Matías, un minuto, por favor. Bueno, yo primero quería agradecer el espacio Radio Énfasis. Yo soy una persona convencida de que este país avanza con el diálogo democrático y aun cuando podamos tener discordancia, Víctor, Bea o los auditores que estén escuchando esta radio, yo sobre todo creo en una posibilidad de volver a dialogar como país. Y en ese sentido agradezco el espacio. Víctor, Bea, por permitirnos estar en la Radio Énfasis. Para nosotros es un placer y un honor también de compartir. Yo quiero decir una cuestión breve. Todos sabemos cuál es el problema. Esta democracia está secuestrada por la élite política y nosotros somos ciudadanos, ciudadanas que estamos cansados de esta cuestión. Nos hemos organizado en torno a un Cabildo Biobío 2000, donde pueden encontrar varias propuestas y conocer un poco más del trabajo territorial que hemos desarrollado, y queremos también ser parte de la construcción de este país. Si nosotros habitamos este país, también tenemos derecho a opinar, a decidir cómo queremos vivir en él. Es una cuestión de toda sensatez, es una cuestión de sentido común, que todos los habitantes de este país decidan. Hoy en día está la democracia secuestrada por los partidos políticos y una élite económica que está en contubernio con esos partidos. Nosotros queremos avanzar hacia una democracia que tiene todo el sentido común del mundo. Si todas las personas Matías. somos parte de este país, debemos participar en él. Mi letra es YK37 y soy parte de un proyecto colectivo llamado Cabildo Biobío 2000 de la lista Movimientos Sociales Independientes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hemos estado conversando con dos candidatos entonces a constituyentes por el Distrito 6, independientes, que les vaya bien. Matías Martínez y Alexandra Pérez, que estén muy bien. Gracias por estar hoy día en el programa. Los vamos a invitar de nuevo. Encantado. Vamos a esperar la invitación. Muchísimas gracias. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Y nosotros nos vamos. Sí, nos vamos al tiro porque Pepe se va. Gracias, Alexandra. Muchas gracias. Que Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Énfasis. ¿Puede mi empleador facilitarme